Adentrémonos en el concepto fundamental de espacio de probabilidad, el cual es una tríada formada por un espacio de muestra, que es simplemente el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. En términos más coloquiales, podría considerarse como el universo de todos los futuros concebibles, por una sigma álgebra, que es una colección de subconjuntos del espacio muestral, que incluye los eventos que son medibles o, más técnicamente, aquellos a los que se les puede asignar una probabilidad. Estos eventos son los bloques de construcción de nuestro entendimiento probabilístico y abarcan desde el evento seguro, representado por el propio espacio muestral, hasta el evento imposible, simbolizado por el conjunto vacío. Y finalmente por una medida de probabilidad que asigna a cada evento en la sigma álgebra un número entre 0 y 1, cumpliendo con los axiomas de Kolmogorov. Estos axiomas establecen primero que la probabilidad de cualquier evento es no negativa. Segundo, que la probabilidad del espacio de muestra completo es 1, lo que implica que algún resultado del espacio de muestra ocurrirá con certeza. Y tercero, que si tenemos una colección de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de su unión es simplemente la suma de sus probabilidades individuales. Adentrémonos en la teoría de la probabilidad, explorando el espacio de probabilidad discreto. Este es un concepto matemático donde el espacio de muestra es un conjunto finito o contable, es decir, un conjunto cuyos elementos se pueden enumerar. La sigma álgebra en este contexto es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de omega, es decir, el conjunto potencia de omega, proporcionando la estructura necesaria para definir eventos en términos probabilísticos. La función de masa de probabilidad asigna a cada resultado en el espacio muestral una probabilidad tal que la suma de todas estas probabilidades es igual a 1. Esta condición asegura que la función es efectivamente una función de densidad. Por lo tanto, la medida de probabilidad para un evento A de la sigma álgebra se calcula como la suma de las probabilidades para los resultados contenidos en el evento A. Es decir, sumando las probabilidades de los átomos de A, esto es, los elementos individuales que constituyen A el evento. De esta forma se identifica un espacio de probabilidad que contiene un espacio muestral que encapsula todos los posibles resultados de un experimento aleatorio con su sigma álgebra, a la cual se le asigna una medida de probabilidad que nos permite definir eventos complejos y asignarles una probabilidad de manera consistente y definida. Exploramos ahora el espacio de probabilidad continuo, un concepto clave en la teoría de la probabilidad que se extiende más allá de los conjuntos discretos. En un espacio de probabilidad continuo, definido por un espacio muestral que está formado por el conjunto de todos los números reales. En este espacio continuo, la sigma álgebra es la sigma álgebra de Borel, que comprende todos los subconjuntos medibles del conjunto de los reales. La función de densidad de probabilidad f es una función continua que asigna probabilidades a intervalos de números reales. Para que sea una función de densidad válida, la integral de f sobre todo el conjunto de los reales debe ser igual a 1, lo que se confirma mediante la integral de Lebesgue. La medida de probabilidad p asociada con f se define para cualquier evento A en la sigma álgebra de Borel como la integral de Lebesgue de f sobre A. Esto significa que la probabilidad de A se calcula sumando las probabilidades de todos los puntos infinitesimales dentro de A. Además, la medida de probabilidad asociada con la función de densidad para un evento A, si consideramos una secuencia de conjuntos disjuntos en la sigma álgebra de Borel, la medida de probabilidad de su unión se calcula sumando las medidas de probabilidad de cada conjunto individual. Nos sumergimos en la conceptualización de variables aleatorias,
dentro de los espacios de probabilidad continuos. Una variable aleatoria es esencialmente una función, no simplemente un valor numérico aleatorio. Su propósito es proporcionar un valor numérico real para cada resultado potencial de un espacio de muestra, vinculando de esta manera el resultado del experimento aleatorio con un número real. La variable aleatoria t es una función medible que mapea el espacio de muestra omega a los reales. Es decir, cada conjunto de Borel es medible bajo la sigma álgebra. Esto significa que la imagen inversa de cualquier conjunto de Borel bajo la variable aleatoria t es un evento en la sigma álgebra, asegurando así la compatibilidad de nuestra variable aleatoria con la estructura de medibilidad del espacio de probabilidad. Cada variable aleatoria t lleva asociada una medida de probabilidad p, completando el espacio de probabilidad. De esta forma, la probabilidad de A bajo la medida de t es igual a la probabilidad de A bajo la transformación de t, la cual es equivalente a la probabilidad del conjunto de todos los elementos t para los cuales la transformación t de los átomos muestrales pertenece a A para todo A en la sigma álgebra de Borel sobre los números reales. Así, la medida de probabilidad P sobre la sigma álgebra de Borel sobre los reales está completamente caracterizada y proporciona una descripción completa de la distribución de la variable aleatoria en términos de probabilidades. Los espacios discretos ofrecen una visión fundamental de cómo modelar fenómenos aleatorios cuando el conjunto de resultados posibles o espacio de muestra es finito o contable. Esta asignación no es arbitraria. Está rigurosamente definida por la función de masa de probabilidad que determina la probabilidad de que la variable aleatoria t tome un valor particular, t minúscula. Para cualquier evento A que sea un subconjunto de los valores posibles de t, se calcula la probabilidad de A sumando las probabilidades de cada elemento t en A. Además, la medida de probabilidad en este contexto se especifica por un conjunto de valores enteros asociados a cada átomo en el espacio muestral, asegurando que la suma total de estas probabilidades sea igual a 1. Esta condición garantiza que la medida de probabilidad es bien definida y cumple con las propiedades fundamentales de una probabilidad. Por otro lado, una variable aleatoria continua t se caracteriza por una función de densidad f, la cual es una función medible, de Borel real y no negativa. Se define como el límite de la probabilidad de que la variable aleatoria t caiga dentro de un intervalo pequeño alrededor de t dividida por la longitud de ese intervalo, cuando el intervalo se hace infinitesimalmente pequeño, asociada con t. Se define como la integral de la función de densidad desde menos infinito hasta un valor t. Es el área acumulada bajo la curva de la función de densidad hasta t. Satisface una propiedad crucial. Tiende a 1 a medida que t se aproxima a infinito, lo que refleja la certeza de que eventualmente observaremos algún valor de la variable aleatoria t. Para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria t esté en un conjunto Borel A, se integra la función de densidad sobre A, usando la integrable Lebesgue. Es importante notar que la medida de probabilidad inducida por la variable aleatoria t asigna medida 0 a cada conjunto unitario. El valor esperado de una variable aleatoria proporciona una medida de centralidad, similar a cómo podríamos pensar en el centro de gravedad de un objeto físico. Para una variable aleatoria t, el valor esperado es esencialmente una versión comprimida de todos los posibles resultados ponderados por sus probabilidades. Definimos matemáticamente el valor esperado como la diferencia entre la expectativa de la parte positiva y la expectativa de la parte negativa de t, siempre que al menos una de estas sea finita
evitando así la indeterminación de infinito menos infinito. La expectativa de una variable aleatoria t se calcula integralmente con respecto a la medida de probabilidad p. La integral suma todas las contribuciones ponderadas a lo largo del espectro de posibles resultados. Se dice que t es integrable si el valor esperado no es infinito, lo que nos indica que la variable aleatoria tiene un comportamiento promedio bien definido. Si se desea encontrar la expectativa de una función g aplicada a t, se utiliza la integral de g de t multiplicada por f de t, extendida sobre todo el espacio real. Finalmente, esta expresión se usa si se considera la función de distribución de la variable aleatoria t. Para una variable aleatoria discreta t, el valor esperado se calcula sumando el producto de cada valor posible de t por su probabilidad correspondiente. Debido a que t es una variable aleatoria discreta y el espacio de muestra es contable, solo hay una cantidad contable de términos no cero en esta suma, pues se suma sobre todos los valores enteros t. Es importante que esta expresión, la probabilidad que la variable aleatoria t tome un valor específico t, es meramente la abreviatura de la probabilidad del conjunto de resultados en el espacio muestral omega, donde t de un átomo muestral es igual a t. Por último, para calcular la esperanza de una función g aplicada a t, se suma el producto de la función g evaluada en el késimo valor de t por la probabilidad de dicho késimo valor de t sobre todos los valores posibles que la variable aleatoria t puede tomar. Existen otros momentos que describen diferentes aspectos de la distribución de t. Los momentos de una variable aleatoria t capturan la esencia de la distribución a diferentes grados de magnitud. Por otro lado, se tienen los momentos centrales, nos informan sobre la variabilidad de la variable aleatoria t alrededor de su media, es decir, de su primer momento. Los momentos absolutos, que son las expectativas de las potencias del valor absoluto de la variable aleatoria t. Y los momentos centrales absolutos, que se enfocan en las potencias del valor absoluto de la desviación de la variable aleatoria t respecto a su esperanza matemática, son especialmente útiles en la evaluación de la robustez de la distribución frente a valores atípicos. El primer momento se conoce comúnmente como la media y es una de las medidas de centralidad más utilizadas. Los momentos absolutos de t se pueden calcular mediante las integrales de la potencia k del valor absoluto de t con respecto a la medida de probabilidad p y la función de distribución. Así, si el késimo momento absoluto de la variable aleatoria t es finito, entonces existe el késimo momento de t. La varianza es una medida estadística que describe la dispersión de los valores de una variable aleatoria alrededor de su media. Esencialmente, la varianza cuantifica qué tan lejos tienden a estar los valores individuales del valor esperado. Para una variable aleatoria t, la varianza se define como el valor esperado del cuadrado de la desviación de t de su primer momento. Simplificando la primera expresión, se obtiene una alternativa de calcular la varianza. La diferencia entre el segundo momento de la variable aleatoria t y el cuadrado del primer momento de la variable aleatoria t es útil porque a menudo es más fácil calcular. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para no perderte de futuras publicaciones. Recuerda que tu curiosidad y ganas de aprender son la fuerza motriz detrás de este espacio. Gracias por ser parte de esta comunidad y hasta el próximo video.